Apreciados hermanos, explico la palabra del segundo domingo del tiempo de Pascua. La primera lectura es de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículos 12 a 16. Los apóstoles realizan prodigios y señales. Uno de los objetivos del libro de los Hechos de los Apóstoles es demostrar cómo en las comunidades cristianas estaba presente y actuaba el Espíritu de Jesús. Para tal fin, Lucas utiliza los mismos signos que se habían evidenciado en los evangelios. En nuestro pasaje se refleja el aprecio del pueblo por la comunidad cristiana, de la misma manera como lo había recibido Jesús. Y así como Jesús poseía el Espíritu de Dios para curar a los enfermos, de la misma manera la comunidad cristiana testimonia la presencia del resucitado por medio de la actividad prodigiosa de los apóstoles. Los apóstoles realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo. Todos íntimamente unidos acudían al pórtico de Salomón, pero de los extraños nadie se atrevía a juntarse con ellos, aunque el pueblo los estimaba mucho. Se les iba agregando un número creciente de creyentes en el Señor, hombres y mujeres, y hasta sacaban los enfermos a la calle y los colocaban en catres y camillas para que, al pasar Pedro, al menos su sombra los cubriese. También los vecinos de los alrededores de Jerusalén llevaban enfermos y poseídos de espíritus inmundos y todos se sanaban. Gracias a la presencia del resucitado, San Lucas evidencia una clara continuidad entre la misión de Jesús y la misión de la comunidad cristiana. La comunidad se caracteriza por varios aspectos. En primer lugar, es una comunidad unida. La primera acción del Espíritu Santo es mantener la unidad en la comunidad. La división no procede del Espíritu. La unidad acontece cuando todos los cristianos reunidos profesan la misma fe. La iglesia no es un lugar donde cada creyente va individualmente a proveerse de lo que necesita para salvar su propia alma. Los cristianos constituyen una familia, son solidarios los unos con los otros y de alguna manera se sienten responsables de todo lo que sucede en su comunidad. La oración que procede de nuestro corazón por la acción del Espíritu nos une como comunidad, oramos juntos unos por otros, no solo durante la celebración litúrgica, sino también fuera de ella. En segundo lugar, la comunidad es apreciada por el pueblo. La forma de vivir y la manera de comportarse de cada uno de sus miembros suscitaba interés y admiración porque era radicalmente distinta a la de las otras personas. En tercer lugar, muchas personas se unían a la comunidad cristiana por atracción. El cristianismo era una religión que atraía porque se distanciaba notablemente de los cultos existentes en la época. En la comunidad cristiana se practicaba el servicio, la caridad de unos con otros, especialmente por los pobres, los enfermos, los más necesitados. Esta forma de vida atraía y muchas personas se agregaban de tal forma que la comunidad se extendía y crecía rápidamente. En cuarto lugar, en la comunidad acontecían muchos prodigios. Las gentes le llevaban enfermos y poseídos de espíritus inmundos y todos se sanaban. Donde se acoge el evangelio suceden prodigios y los gestos realizados por los apóstoles son los mismos que hacía Jesús. Son obras a favor de las personas, la atención a los enfermos y la salvación de quien se siente oprimido por el mal o de quien vive en estado de infelicidad. Esta es la prueba de que Jesús está vivo y ha comunicado a los discípulos su propio espíritu. La segunda lectura es del libro del Apocalipsis, capítulo 1, versículos 9 a 19. La visión de Juan en la isla de Patmos. Domiciano, el emperador romano, era un megalómano, es decir, tenía delirios de grandeza, de manera que podía mentir y manipular con tal de conseguir sus objetivos. Él había llenado todo el imperio romano de estatuas con su imagen y había construido muchos templos en su honor. Como Julio César impuso su nombre al mes de julio y César Augusto al mes de agosto, así también Domiciano quería que el mes de octubre fuera llamado Domicio para conmemorar el mes de su nacimiento. Todo edicto que este emperador proclamaba tenía la misma introducción. Domiciano, nuestro Señor y nuestro Dios, ordena que... Los cristianos del Asia Menor se negaban a adorar al emperador como a un dios y por este motivo sufrían persecuciones, acosos y abusos. El autor del libro del Apocalipsis se identifica con el nombre de Juan y se ubica en una pequeña isla del mar Egeo llamada Patmos, que desde 1999 ha sido declarada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad.
Juan se encuentra allí deportado a causa de la palabra de Dios, a causa de su fe en Cristo y tal vez por negarse a dar culto al emperador Domiciano. Él escribe para estas comunidades perseguidas del Asia Menor con el objetivo de animarlas para que permanezcan firmes en su fe. Yo, Juan, hermano de ustedes, con quienes comparto las pruebas, el reino y la paciencia por Jesús, me encontraba exiliado en la isla de Patmos a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. Un domingo se apoderó de mí el Espíritu, y escuché detrás de mí una voz potente como de trompeta que decía: lo que ves, escríbelo en un libro y envíalo a las 7 iglesias. Me volví para ver de quién era la voz que me hablaba, y al volverme vi 7 candelabros de oro, y en medio de los candelabros una figura humana vestida de larga túnica, el pecho ceñido de un cinturón de oro. Al ver esto caí a sus pies como muerto, pero él, poniéndome encima la mano derecha, me dijo: no temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto y ahora ves que estoy vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y el abismo. Escribe lo que viste, lo de ahora y lo que sucederá después. Para transmitir su mensaje, el autor del Apocalipsis utiliza símbolos e imágenes que son propias del lenguaje apocalíptico. Juan ve a un hijo de hombre en medio de 7 candelabros. Llevaba vestidura blanca que llega hasta los pies y está ceñido con un cinturón de oro. El Hijo del Hombre es el Señor resucitado. La larga vestidura usada por los sacerdotes del templo indica que Jesús es ahora el único sacerdote. El cinturón de oro que le rodea la cintura era el símbolo de la realeza. Por tanto, Jesús es presentado como el único rey cuya única autoridad es el servicio a su iglesia. Como el número 7 indica plenitud, los 7 candelabros representan la totalidad de las comunidades cristianas. En Oriente, durante las ceremonias en honor del emperador, se tenía la costumbre de inclinarse ante su imagen que estaba ubicada en medio de candelabros, es decir, de candeleros con 2 o más brazos. Por consiguiente, Juan presenta como destinatario del culto de todas las comunidades cristianas ya no al emperador, sino al Señor resucitado. Él es el rey que guía y gobierna con su palabra. Él es el sacerdote que, dando su propia vida, ofrece el único sacrificio agradable a Dios. Como los cristianos eran perseguidos de forma violenta y también con mucha organización, muchos de ellos estaban llenos de miedo, abandonaban el evangelio y se ponían del lado del imperio. En nuestro pasaje, Juan invita a las comunidades cristianas a hacer un examen de conciencia y a preguntarse quién debe ocupar el centro de sus corazones y de sus reuniones en el día del Señor. ¿Acaso los ídolos, las imágenes de personas como el emperador, las palabras humanas de los poderes o el resucitado y su palabra? El Evangelio de San Juan, capítulo 20, versículos 19 a 31. El encuentro de Jesús resucitado con sus discípulos. La escena se desarrolla en el lugar donde Jesús había celebrado la última cena. Los discípulos se encuentran desamparados e inseguros, cercados por un ambiente hostil, tienen miedo porque aún no han tenido una experiencia con Cristo resucitado. El evangelista está interesado en mostrar a los cristianos de todos los tiempos que Cristo continúa vivo y presente acompañando a su iglesia. Por tanto, cada creyente puede encontrar al Señor resucitado cuando comparte su fe reunido en comunidad. Al atardecer de aquel día, el primero de la semana, estaban los discípulos con las puertas bien cerradas por miedo a los judíos. Llegó Jesús, se colocó en medio y les dice: «La paz esté con ustedes». Nuestro pasaje comienza con una indicación temporal, al atardecer de aquel día. Con esta indicación se está haciendo referencia al mismo día en que María Magdalena fue al sepulcro, lo encuentra vacío y sale corriendo a llamar a Pedro y al otro discípulo. En otras palabras, el hecho hace referencia al día del Señor, el domingo, cuando se reúne la comunidad cristiana. Los discípulos se encontraban encerrados en el cenáculo por miedo a los judíos.
Parece que Tomás es el único que no tiene miedo y está por fuera. Con el término discípulos, el evangelista se refiere a todos los cristianos que se reúnen en el día del Señor. A ellos se les invita a tener una experiencia con el resucitado. Los judíos que causan miedo a los discípulos no es todo el pueblo de Israel, sino aquellos incrédulos que no aceptan la luz del Evangelio y se oponen a la construcción de un mundo nuevo. En el Evangelio de Mateo, Jesús había dicho a sus discípulos: los envío como ovejas en medio de lobos. Sin embargo, en nuestro pasaje ellos están llenos de miedo. El miedo es un mal compañero, nunca es un buen consejero. Impide el seguimiento del maestro porque paraliza y no permite el encuentro con quien piensa distinto. El miedo impide ser sal de la tierra y luz del mundo. En algunos momentos de la historia de la iglesia se ha tenido miedo, se ha vuelto intolerante la iglesia, fanática, en vez del diálogo ha impuesto sus propias convicciones y por supuesto que se ha equivocado. En el pasado la iglesia tuvo miedo de los descubrimientos de la ciencia, tuvo miedo al modernismo, al racionalismo, al evolucionismo, a la inclusión como propone el Evangelio e incluso miedo a la interpretación de la Biblia. Los discípulos de Jesús tienen miedo porque aún no han tenido la experiencia del encuentro con el resucitado y nuestros miedos también tienen el mismo origen. Falta la luz del resucitado que ilumine cada momento y cada decisión en nuestra vida. Nuestro pasaje dice que Jesús está en medio de los discípulos. No se dice que Jesús aparece en medio de ellos, que se deja ver y luego desaparece, no, sino que está. Es una presencia que permanece en la comunidad de los discípulos y por supuesto que perdura en el tiempo. Se trata de tomar conciencia de que el resucitado vive con nosotros y de esta manera se acaba con el miedo. Para decir que Jesús se ha dejado ver de los discípulos, el evangelista utiliza el verbo jorao, que significa ver más allá de lo físico, ver con el corazón o con los ojos de la fe. Así fue como el discípulo que Jesús amaba vio al resucitado en la madrugada de aquel mismo día. Ahora los discípulos experimentan una presencia que supera los límites del espacio y del tiempo, de la misma manera como el resucitado está presente hoy en medio de nosotros. Escuchemos qué ven los discípulos. Después de decir esto, Jesús les mostró las manos y el costado. Los discípulos se alegraron al ver al Señor. Jesús repitió: la paz esté con ustedes. Como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Al decirles esto, sopló sobre ellos y añadió: reciban el Espíritu Santo. A quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados. A quienes se los retengan les quedarán retenidos. Si Jesús saluda y muestra a sus discípulos las manos y el costado, no es para demostrar su presencia corporal en medio de ellos. Algunos pueden pensar que Jesús en el momento de la resurrección sale de la tumba en forma corporal con el cuerpo que él tenía en vida, así como lo representa el arte. Este no es el sentido de la resurrección. Resucitar no es volver a este mundo, sino entrar definitivamente en el mundo de Dios, donde entraremos todos nosotros. Es extraño que Jesús muestre su identidad con las manos y el costado y no con su rostro. Muy difícil reconocer a alguien así. Las manos indican las acciones, las obras que una persona realiza. Jesús muestra su identidad con sus obras. Y en las manos de Jesús hay que reconocer y contemplar las manos de Dios. En el Primer Testamento, las manos de Dios tienen un significado ambivalente. Por una parte hacen el bien, pero por otra parte se les atribuyen castigos, como cuando envía las plagas sobre Egipto. En el segundo libro de los Macabeos, uno de los 7 hermanos que estaba siendo martirizado grita al soberano: tú que eres el causante de todas las desgracias de los hebreos, no escaparás de las manos de Dios. En la carta a los Hebreos hay una expresión que refleja el lenguaje de los rabinos. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Por el contrario, los evangelios afirman que las multitudes se maravillaban de las obras realizadas por las manos de Jesús. Él extiende su mano, acaricia y cura al leproso.
acoge a los niños con sus brazos e impone las manos sobre ellos. Las manos del Maestro lavan los pies de los discípulos, etc. Son manos que se entregan al servicio de las personas por puro amor. Sin embargo, estas manos fueron bloqueadas, atadas y clavadas en una cruz por otras manos que destruían, hacían guerras, cometían violencias, porque querían perpetuar el mundo antiguo, el mundo de las tinieblas. La identidad de Jesús está en sus manos, pero también en su costado, de donde sale sangre y agua. La sangre en la cultura semita significa la vida. De este modo se evidencia que Jesús ha entregado su vida por amor. Por su parte, el agua representa a la vida nueva, la vida del Espíritu, es decir, el DNA que nos ha sido donado por medio del bautismo. Cuando los discípulos ven esta identidad del resucitado, se alegran porque ven al Señor. La tristeza nace cuando se piensa que el don de la vida de Jesús entregada en una cruz fue un fracaso. Ellos experimentan un inmenso gozo porque el amor por su Maestro no ha sido cancelado con la muerte, porque toda obra de amor permanece para siempre. Ahora el resucitado invita a sus discípulos a salir del encierro, a superar el miedo y los envía en misión nuevamente. Ellos tendrán que mostrar al mundo las manos y el costado del Maestro, es decir, sus obras y la vida nueva en el Espíritu. Manos que construyen vida y no obras de muerte, manos de paz y no de violencia. La Iglesia existe para hacer presente y visible las manos del Señor, para hacer obras de amor y mostrar al mundo las obras de las manos de Jesús. Son innumerables las obras que desarrolla hoy la Iglesia de manera silenciosa. Tantas personas que entregan su vida en el servicio a los más necesitados. Esto no es teoría. Podemos ver las manos de Jesús vivo, presente en el mundo de hoy. Y cuando termine nuestra vida, esta será también nuestra identidad ante Dios. Le presentaremos las manos y el costado, es decir, nuestras obras y nuestro amor a los hermanos. Jesús sopló sobre los discípulos y añadió: reciban el Espíritu Santo. El resucitado comparte su espíritu con sus discípulos para que ellos puedan realizar sus obras como lo había hecho Dios con Moisés y los 70 ancianos, o como hizo el profeta Elías con Eliseo. El evangelista utiliza aquí el verbo griego emfisao, que significa soplar dentro de ellos. Es un verbo que aparece solamente 3 veces en la Biblia. Lo encontramos en el libro del Génesis, en la traducción de los 70, cuando Dios creó al hombre y sopló dentro de él para darle vida. Aparece también en el libro de Ezequiel, cuando Dios sopla su aliento de vida sobre los huesos secos que estaban dispersos en un valle y ellos cobran vida. Y finalmente, aquí en nuestro texto, utilizando este verbo, el evangelista quiere comunicar que el primer día de la semana hay una nueva creación, es decir, están haciendo un hombre nuevo en el que habita el espíritu del resucitado. En nuestro pasaje, Jesús dice a sus discípulos: a quienes les perdonen los pecados les quedan perdonados, y a quienes se los retengan les quedan retenidos. El Concilio de Trento utilizó este texto para decir que Jesús instituyó el sacramento de la reconciliación, es decir, había dado poder a los discípulos para perdonar los pecados. Sin lugar a duda que el sacramento de la reconciliación es un don precioso, porque por medio de él recuperamos la vida de gracia que se cancela o se opaca por el pecado. Pero las palabras de Jesús tienen un significado mucho más profundo y mucho más amplio. El evangelista utiliza el verbo griego phiemi, que más que perdonar significa borrar, cancelar, hacer desaparecer el mundo injusto, donde se utilizan las manos para hacer el mal. En otras palabras, Jesús ha dado una enorme responsabilidad a la comunidad cristiana. Y si en ella no se elimina el mal, el pecado, es porque los discípulos no se dejan guiar por el Espíritu del resucitado. En este caso, el pecado queda retenido, es decir, permanece en el corazón del hombre y se perpetúa el mundo antiguo. En la tarde de la Pascua, Tomás no estaba con los discípulos. Escuchemos qué sucede. Tomás, llamado Mellizo, uno de los 12, no estaba con ellos cuando vino Jesús.
Los otros discípulos le dicen: hemos visto al Señor. Él replicó: si no veo en sus manos la marca de los clavos, si no meto el dedo en el lugar de los clavos y la mano por su costado, no creeré. Todos los evangelistas concuerdan en que los discípulos tuvieron dificultades para creer de modo inmediato en la resurrección de Jesús. Marcos dice que cuando el resucitado se apareció a los discípulos, les echó en cara su incredulidad y su dureza de corazón. Mateo dice que todavía algunos de ellos dudaban. Y en Lucas, Jesús les dice: ¿por qué están asustados? ¿Por qué tienen esas dudas en su corazón? Esto quiere decir que no solamente a Tomás le ha costado trabajo creer en el resucitado. Juan escribe el Evangelio hacia el año 90, por tanto, Tomás ya estaba muerto. Juan escoge la figura de Tomás no para desacreditarlo ni para echarle en cara su incredulidad, sino porque se convierte en el símbolo del discípulo que experimenta fatiga para creer en la resurrección, que pide razones verificables para creer. A lo largo del Evangelio, Tomás interviene otras 2 veces. La primera es cuando Jesús toma la decisión de viajar a Judea y se sabe la noticia de la muerte de Lázaro. Tomás piensa que seguir al Maestro es perder la vida y dice: vayamos también nosotros a morir con él. La segunda intervención es durante la última cena, cuando Jesús habla del camino que debe recorrer, es decir, su muerte. Y Tomás dice: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos conocer el camino? Tomás es una persona con dudas. Él tiene dificultad para aceptar aquello que no comprende. Cuando el evangelista presenta a Tomás, insiste mucho en su sobrenombre, Dídimo, que significa gemelo, mellizo. ¿Y gemelo de quién? Él es gemelo de todo discípulo que tiene dificultades para aceptar la resurrección de Jesús. Tomás no es gemelo de quienes abandonan la iglesia y se van despreciando a los demás porque se creen los verdaderos discípulos de Jesús y se sienten superiores a los demás. Tomás tampoco es gemelo de quien se escandaliza por lo que acontece en la comunidad cristiana y se aleja, abraza el ateísmo o escoge otra religión. Tomás no ha elegido su propio camino, sino que vuelve con quienes había seguido a Jesús, y 8 días después lo encontramos reunido con su comunidad. Tomás es gemelo de quien sufre amargura por ciertos acontecimientos que pueden pasar en la comunidad cristiana, pero reflexiona y permanece en ella. También es gemelo de quien cree en el mundo nuevo y se entrega al servicio de sus hermanos. Es gemelo de los catequistas, misioneros, las personas que hacen presentes las acciones de Jesús en la caridad. Tomás es gemelo de quien tiene un momento de dificultad y luego vuelve a la comunidad porque sabe que allí está presente el resucitado que mantiene la unidad y se compromete en la construcción de un mundo nuevo. Los discípulos insistían a Tomás que ellos habían visto al resucitado. Sin embargo, él pide tener otro tipo de pruebas para creer. Pero esto no es posible porque se trata de una experiencia intangible que no pertenece a nuestro mundo, sino al mundo de Dios. Es posible que podamos tener una experiencia de Dios de manera individual, aisladamente, encerrados en nuestra habitación, pero la experiencia con el resucitado solamente es posible en la comunidad que se reúne cada domingo, en el día del Señor, como decía Orígenes. La prueba de que Jesús está vivo es que hay una comunidad en pie que lo proclama. Ahora el evangelista nos cuenta la experiencia pascual de Tomás en el día del Señor. A los 8 días estaban de nuevo los discípulos reunidos en la casa y Tomás con ellos. Se presentó Jesús a pesar de estar las puertas cerradas. Estando en medio les dijo: la paz esté con ustedes. Después dice a Tomás: mira mis manos y toca mis heridas. Extiende tu mano y palpa mi costado. En adelante no seas incrédulo, sino hombre de fe. Le contestó Tomás: Señor mío y Dios mío. Le dice Jesús: porque me has visto, has creído. Felices los que crean sin haber visto. Otros muchos signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos que no están relatados en este libro.
Estos quedan escritos para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él. Nuevamente el evangelista presenta una indicación temporal. 8 días después, es decir, el domingo, el día del Señor. Ese día Jesús se presenta en medio de sus discípulos y repite las mismas palabras: la paz esté con ustedes. Este es el saludo que escuchamos cada domingo de parte de quien preside la celebración eucarística. 8 días después, cuando Tomás está presente, Jesús saluda a sus discípulos sin reprocharles su incredulidad y sin echarles en cara nada por haberlo abandonado. También nosotros en el día del Señor nos presentamos delante del Señor con nuestras debilidades y fragilidades y no recibimos ningún reproche. El saludo siempre será: la paz esté con ustedes. Cuando Jesús pide a Tomás: toca mis heridas, extiende tu mano y palpa mi costado, no es un reproche, sino el cumplimiento de un deseo que él tenía. Tomás, quien tenía dificultad para creer, ahora hace la profesión de fe más hermosa de la historia: Señor mío y Dios mío. Esta profesión de fe se escribe en un contexto histórico muy particular. El Imperio Romano está bajo el gobierno de Domiciano, que quería ser adorado como el Señor y Dios del imperio. Y Tomás proclama: Señor mío y Dios mío. De esta manera, el punto de referencia del cristiano ya no es el emperador, que en el libro del Apocalipsis se compara con la imagen de la bestia, sino el resucitado, cuyas manos han construido vida por amor y solamente por amor. Nosotros, en la celebración eucarística, hemos adoptado las palabras de Tomás para el momento de la elevación del cuerpo y de la sangre de Cristo. La comunidad exclama a una sola voz: Señor mío y Dios mío. Así se reconoce la presencia del resucitado en medio de la comunidad reunida el domingo, el día del Señor. La conclusión de nuestro pasaje presenta el objetivo del cuarto evangelio. Juan, a lo largo de su obra, de los muchos signos que realizó Jesús, ha escogido 7, no para subrayar el poder milagroso del Maestro, sino para revelar su identidad y su misión. Por ejemplo, la distribución de los panes revela a Jesús como el pan de vida. La curación del ciego de nacimiento es para reconocer a Jesús como luz del mundo. La reanimación de Lázaro demuestra que Jesús es el Señor de la vida. Todo ha sido escrito para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan vida por medio de él. Les deseo feliz domingo y felices Pascuas.